Muy buenas noches, mi nombre es Darío Ramírez y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Megáfono, un programa de Artículo 19 y Rompimiento Televisión por Internet. Es un espacio, como ustedes saben, donde tratamos temas de libertad de expresión. Esperamos que siga siendo de su agrado. Omar, muy bienvenido. Darío, buenas noches. Qué bueno que siguen con nosotros, que están con nosotros en otro programa en Megáfono. En este programa abordaremos temas de libertad de expresión, acceso a la información, redes sociales, periodismo y todo lo que involucra este derecho fundamental en México y a nivel internacional. Para nuestro programa tendremos invitados especiales que abordarán desde diferentes perspectivas estos temas. ¿Sabían ustedes que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo? Pues también abordaremos esos temas durante este programa en Megáfono. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Megáfono. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a un periodista, pues digamos que conoce su oficio, es un periodista con el cual Artículo 19 trabaja mucho. Es el subdirector de la revista MX, Jacinto Rodríguez Munguía. Jacinto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo, Omar, noches, perdón. Tardes, ya estamos. Tardes, noches, bueno. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Megáfono. Vamos a platicar de periodismo, algo que conoces, que lo sabes. Que nos apasiona, que de algún modo es parte del oxígeno, decíamos hace un momento, del oxígeno y de la parte fundamental de lo que vive México en los últimos años. Es decir, no podemos hablar de un México sin mirar qué están haciendo los medios, cómo se está haciendo periodismo. La libertad de expresión, pues a través de uno de los canales más importantes, que es el ejercicio periodístico, con muchísimas aristas, con muchísimos riesgos, con muchísimos cuestionamientos de lo que está pasando y cómo se está haciendo, sin duda un tema clave para la historia contemporánea de México. Sí, Jacinto, si te parece vamos a mandar un video para entrarle de lleno al tema de periodismo, qué está pasando, cómo se vive, cómo se sufre también, ¿no?, esta parte en la actualidad. Producción, si podemos mandar un video y regresamos. No es función de un gobierno, ni de ningún gobierno, de ninguna instancia de gobierno, plantear cómo debe hacerse el periodismo. Eso tiene que surgir desde los periodistas y desde los medios de comunicación. ¿Cuáles son los parámetros? Nadie estaba preparado para este tipo de violencia y nadie estaba preparado para saber cómo teníamos que cubrirla. Pero esa discusión nos corresponde a nosotros, no a los gobiernos. Los gobiernos no tienen nada que hacer más que dedicarse a gobernar y nosotros hacer como sus contrapesos, sus vigilantes. Y porque esas son las funciones que tenemos como asignadas cada uno, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué el gobierno tenga que pensar que debemos cubrir o no debemos cubrir algo. Esa es una discusión y esa es una decisión que nos toca a nosotros. No hacer apología de la violencia, bueno, yo creo que eso nadie puede estar en desacuerdo con que no hay que hacer apología de la violencia. Ahora, la discusión no es si vamos a hacer apología o no. Todos creemos que no se debe hacer apología de la violencia, por lo menos en todos los medios que tienen algún tipo de aspiración seria. El tema es cómo cubrimos la violencia para mostrar lo que está ocurriendo sin afectar o dañar derechos de terceros, porque lo que sí creo es que ningún periodista y ningún medio tiene derecho a lastimar más a la gente que ya está lastimada con esta violencia. Bueno, mira, yo estoy convencida que lo que se llama periodismo ciudadano, el blog,
los que usan las herramientas Twitter, los blogueros, los tuiteros, tienen una función que es distinta a la del periodista. Hacen activismo y está bien. Para ser periodista necesitas tener un ojo entrenado para ser periodista, para traducir algunas cosas. Necesitas dedicarte 100% a ese trabajo. No nada más porque ibas pasando y viste un incendio y captaste con tu cámara. Eso ayuda, claro, pero sí necesitas tener un entrenamiento periodista. Lo que debemos hacer es aprovechar estas herramientas. Podemos aprovechar la información que podemos tener a partir de lo que hacen blogueros, tuiteros, facebookeros, como quieras llamarle, y nosotros hacer lo que nos toca hacer, es confirmar esa información, porque luego lo que ves en las redes sociales, pues muchas veces es información que no está confirmada y que es lo que a nosotros nos tocaría conseguir exactamente como antes. O sea, es que la herramienta es lo único que cambió, pero el fondo es el mismo. Lo que nos toca a nosotros es tener una pista que te la da la red social y de esa pista pues ir a investigar, confirmar y conseguir una información que realmente te permita entender lo que está pasando. Muchas gracias por permanecer aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre los retos del periodismo, el periodismo en México. Y para ello está con nosotros Jacinto Rodríguez Munguía. Ya te está cambiando el nombre. Y eso que te conozco un poquito. Pero, no te preocupes. Jacinto, Daniela Pastrana estaba tocando, creo que un tema importante. Y yo en tu introducción me quedé muy sorprendido porque siempre vas directamente al tema y eso, platicar contigo es muy agradable por eso. En términos del trabajo periodístico en México, en términos del contexto en el que se hace el periodismo, en términos del Estado que tenemos, el Estado como protector, garante de la libertad de expresión, yo escucho y lo oigo muy seguido que los periodistas se quejan, la ciudadanía nos quejamos de esa inseguridad, de esa ineficacia y de esa impunidad. Pero al mismo tiempo tú lanzas un tuit criticando a los medios de comunicación y como llamarada. Es decir, todo mundo se queja de los medios de comunicación. Y todo el mundo, permíteme la generalidad, es decir, siempre es peligroso, pero a lo que voy es, ¿qué tanto está merecida esa crítica, esa poca solidaridad desde la ciudadanía con los medios de comunicación? Daniela hablaba sobre esta separación periodismo, el mensaje de comunicación social del Estado, y yo comenzaría diciendo, como por una autocrítica de los medios de comunicación, es decir, tú eres periodista, eres muy crítico con los mismos medios, pero ¿por qué esa zanja entre una ciudadanía que dice, ¿vendidos? ¿No? O sea, no me identifico, no quiero, ¿vendidos? Y el verdadero periodismo independiente, veraz, etcétera. Mira, una de las cosas que a mí me parece que nos van a sorprender o nos sorprenden desde hace algunos años es de pronto sentirnos como gremio, como de los grupos sociales más odiados. Lo voy a poner así, en esos términos. Es decir, pareciera que nuestra labor, nuestro trabajo es rechazado por todo el mundo. Y ahí entran todos estos otros elementos. Es decir, no hay un respaldo de los medios de comunicación con sus periodistas. Ahí hay un rechazo, ¿no? El poder político los ve como enemigos, no como un contrapeso. Esta es una lógica, ¿no?, del Estado o del gobierno de no entender la importancia que tiene el periodismo, un buen periodismo, un periodismo independiente, un periodismo responsable y de calidad. Por otro lado, la sociedad. Están matando periodistas, ustedes en el artículo 19 tienen un registro muy puntual, muy responsable y cuidadoso, y cuando se hace público, cuando se da cuenta de lo que está pasando con los periodistas en zonas de alto riesgo, llámese Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, etcétera, la reacción de la sociedad es, o sea, ¿a mí qué me importa? O sea, no asumen lo que implica que se esté acallando un espacio o su espacio natural de expresión que son los medios de comunicación. Entonces, es una de las grandes, no novedades, pero sí la situación que vivimos desde hace algunos años nos pone de frente lo que es nuestra realidad.
no sé si estamos solos, pero sí no somos queridos. Es decir, no hay un apoyo, no hay alguien... Vaya, los sacerdotes son más queridos que ustedes. Yo creo que los sacerdotes aportan mucho menos a la sociedad que el periodismo. Y es muy preocupante. Ahora, ¿cómo se construye esto? Porque es muy fácil poner todas las piezas en la casa de frente. Es decir, son los medios, ¿no? Son las empresas, o es el poder político, o en este caso el crimen organizado. Nadie nos quiere. Bueno, la pregunta que tenemos que ponernos, aprovechando la circunstancia que vivimos, es ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué no hicimos nosotros? Y lo pongo también en plural y lo pongo en general, porque sí tenemos que asumir responsabilidades. Es muy cómodo pasarle todas las cosas, todas las piezas al Estado o al gobierno en turno, que tiene mucho que ver, ¿eh? Pero, ¿qué hicimos nosotros o qué no hicimos para llegar a este estado de cosas? Dice Daniela, y tiene razón, no estábamos preparados. Bueno, ¿qué no hicimos? Porque si dejamos pasar la oportunidad de reflexionar qué no hicimos, en 20 años o en 15 años nos van a estar estallando otra cantidad de problemas y nuevamente vamos a llegar a un estado de es que no hicimos cosas, es que no estábamos preparados. Sí, y señalas un punto, me gustó la parte, porque muchas veces está disasociado la parte de medios de comunicación y periodismo, ¿no? Esta parte de los medios de comunicación tienen que entretener, tienen que dar espectáculo, pan y circo, ¿no? Esa famosa frase, pero está la parte del periodismo que es la carne, ¿no? Es el centro, es el núcleo de lo que se hace en los medios de comunicación y muchas veces también se empieza a disasociar lo que hace el periodista, el periodismo y el medio de comunicación y también el periodista carga con el estigma del medio de comunicación, ¿no? O sea, con toda la línea editorial. Entonces, también luego los periodistas se encuentran también entre la sociedad que los odia, entre el medio de comunicación que le pide una cosa, y viven y sufren también esta parte, lo viven de manera diferente, ¿no? Nosotros hemos visto agresiones, aunque no es el periodista, pero por parte del medio, que viene ahí. Este odio también, dices, bueno, ¿de dónde viene? ¿No? Y yo recuerdo en tu libro, el de la otra guerra secreta, hablas un poco de esta relación entre el poder y los medios de comunicación. Me recuerdo las tarjetitas que se mandaban, estas llamadas, un poco que nos platiques ahí que tú te metiste a las entrañas de cómo se vivía el poder y el periodismo, como para también ir entendiendo esta relación medio perversa, ¿no? No, por supuesto, a mí me parece que hay que dedicarle, o sea, hay que revisar la historia y ahí sí me gustaría de pronto, si hay oportunidad, de hablar un poco de esto, de lo que es las raíces, el ADN de la relación prensa y poder, que tiene sus efectos muy concretos en lo que estamos viviendo. Pero por otro lado, o sea, antes de pasar a esta idea, me gustaría como cerrar el círculo, es decir, es bien importante ver cuál es el papel del periodista. Y estoy hablando del periodista o del reportero en concreto. O sea, siempre construimos un discurso que va legitimando una cantidad de acciones. Mi pobreza o mis limitaciones las justifico desde lo que no hace la empresa o desde lo que me hace el poder. Que, insisto, no hay que dejarlo de lado, son elementos bien importantes. Influyen y determinan. Estás colocando una responsabilidad individual. Por supuesto, Es interesante. Porque al final es muy cómodo siempre estar justificando nuestras limitaciones o nuestras pobrezas en los otros, cuando el que va a hacer el trabajo cotidiano, el que va a estar en esos espacios donde los choques de poder se dan, donde las manifestaciones culturales se presentan, donde los conflictos sociales están latentes, es decir, la sangre de la sociedad está ahí, son seres concretos que también tienen y deberían tener una capacidad de saber qué es lo que están haciendo. No lo hay. Ahí puede haber muchísimos elementos de análisis para ello. Pero, ¿cómo llegas? Es decir, ese reportero que va y cubre un evento, un acto de violencia, ¿con qué horizontes culturales, con qué horizontes intelectuales se acerca a ese fenómeno? Perfecto. Eso es terrible, sí. Es terrible, porque al final eso se va a reproducir en su trabajo, sea de radio, televisión, impresos, redes, etcétera. Muy bien.
Estamos hablando con Jacinto Munguía sobre el papel del periodismo actual en México. Vamos a un corte, regresamos. Todos te cambiamos el nombre. Sí. Qué bueno que se quedan con nosotros aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre periodismo, la actualidad, los retos, las deficiencias y seguramente usted tiene muchas críticas hacia los medios de comunicación. Y hoy estamos tratando de platicar, analizar algunas de estas críticas con Jacinto Rodríguez Munguía. Omar le cambia el nombre, pero todo bien, es Jacinto Rodríguez Munguía. Don Jacinto. Si lo googlea usted con este bonito verbo recién adquirido, googleelo, verá que es un periodista que vale la pena seguir. Jacinto, retomando la conversación y lo que te preguntaba Omar sobre este fantástico libro, en verdad se lo recomiendo, La otra guerra secreta de Jacinto. Hace un análisis desde los archivos de esta relación prensa-poder. ¿Por qué no nos platicas un poco qué hay en el libro, tus hipótesis, qué pudiste comprobar y al final ver qué tanto ha cambiado, ¿no? ¿En qué periodo de la historia tú te enfocaste y hoy por hoy qué tanta nuestra prensa está respondiendo a esos mismos esquemas que tú, creo que muy brillante, y sabes que lo digo con todo respeto, pusiste en ese libro La otra guerra secreta?
Bueno, el libro lo que en síntesis revela es cómo documenta cómo se da esta relación de la prensa y el poder en años claves para la historia de México. Son los años de mayor violencia social, ¿no? 68, 70, que para mí es importantísimo porque es en las tensiones sociales donde se decantan los grupos sociales, es decir, cuáles son las posiciones que asumen. Y un grupo social tan importante como los medios de comunicación, qué mejor momento para medir. Es un laboratorio maravilloso. O sea, mides cómo se mueven, cuál es la calidad, cuál es la relación, cuál es la distancia con el poder. Eso es increíble. Entonces, encontrarse con esa cantidad de información en el Archivo General de la Nación, pues fue algo increíble, increíble para la historia del periodismo. Y bueno, lo trasladamos, o sea, lo trasladamos a nuestra época o a nuestros años, a lo que estamos viviendo. Yo creo que ha cambiado muy poco. O sea, en esencia, el ADN sigue siendo similar. Hay 12 años de un poder distinto al PRI, ¿no? Ese libro documenta una etapa del PRI muy importante. 12 años donde ya no está el PRI y volvemos otra vez al PRI y miramos, es cuestión solo de mirarlos a los medios de comunicación. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el equilibrio que asumen con el poder? Vuelvo otra vez al otro asunto. Está bien, miremos a los medios, pero las empresas periodísticas tienen sus propios intereses, no nos engañemos. Dejemos de pensar desde la ingenuidad, ¿no? Ahí no se vale la ingenuidad. Los medios de comunicación, sean de izquierda, derecha, del centro, tienen una agenda política y una agenda ideológica. En México somos muy miedosos. Los medios no nos atrevemos a decir cuál es nuestra posición ideológica. Inclusive, perdón por interrumpirte, pero inclusive recordemos las editoriales del New York Times, del Wall Street Journal en la campaña de Obama. Es decir, nosotros apoyamos a Obama de manera abierta. Aquí, ¿no? O sea, se lee entre líneas, ¿no? Por dónde va, pero no es algo evidente. Y lo terrible, lo terrible es que no se dice cuál es la posición ideológica, no porque tu público, tu lector, tu auditorio te vaya a dejar, porque no es cierto. Si no tenemos los grandes públicos, los públicos nos consumen, pero no nos creen, es distinto. Si hay un consumo de información, pero no hay una valoración de la información, por tanto la credibilidad, que ese es el problema, matan periodistas, ¿por qué voy a defenderlos si no les creo? ¿No? Entonces los medios no se abren, no nos abrimos, pues por una situación muy elemental, se vive de la publicidad. Entonces es mejor la ambigüedad ideológica, ¿no? Los periódicos de izquierda se dicen siempre de centro, aunque sus portadas dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces esa parte creo que es importante, no hay que dejarla de analizar, pero vuelvo, el elemento creo clave en este periodo que estamos viviendo es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer los que creemos que el periodismo sí puede ser una vía de oxígeno para la sociedad? Yo aquí me quedo también con un tema quiero mandar un corte porque habla sobre esos nuevos retos, es decir, esos nuevos retos en términos de cómo se está haciendo el periodismo. Pero me quedo también con una idea que me pones en la cabeza. Una democracia muy, muy precaria, con un periodismo en México muy precario. Es decir, un periodismo timorato, un periodismo que con todo esto que estás señalando, con toda esta historia que tú estás señalando, es un binomio democracia, periodismo. Voy a meter un elemento más, la sociedad que tocó Jacinto como el tercer, bueno, un trinomio, ¿no? Porque hablas de la audiencia y como consumidores de información creo que tampoco estamos preparados para eso, no somos tan exigentes como para hacerlo. Lo menciona con todo esto de la valoración de la información, ¿no? Pero ¿qué tanto este trinomio, como el que pone, se enfrenta a estos nuevos retos? O sea, ¿qué tanto es una relación orgánica, una relación no orgánica en términos de la construcción de un periodismo? Entonces, Jacinto, ¿te parece? Vamos a ver esto que preparó la producción sobre los nuevos retos y la tecnología en el periodismo.
Bueno, ahorita vimos este video sobre el periodismo, el papel, la tecnología. Digo, el concepto interesante, es fuerte, ¿no? Buenísimo. O sea, toda esta parte de los medios impresos, cómo están esta competencia, pero no solamente contra otros medios y la parte digital, sino también con la sociedad, ¿no? Mayor información, que no significa que es mejor información, Sí, ¿no? Ojo, porque tenemos también la parte de rumores. Y eso es un tema que igual estaría bueno abordar, o sea, esta parte de cómo los periodistas tienen que competir con estos nuevos retos que tienen. Antes eran como, bueno, yo saco la nota, lo hago y demás. Ahora compiten por la exclusiva y la sacan en Twitter. El ejemplo muy claro ayer fue lo del Baster. Sí, claro. ¿No? Entonces, entonces la competencia se vuelve feroz, competir con un Juana Ciudadano, o sea, con toda esta parte. Y yo nada más antes de que conteste Jacinto, yo pondría el tema de que les han roto o sea, les dieron en la madre el monopolio de la información. Es decir, el tener el reloj de decir, bueno, yo aguanto la información 12 horas, hago mi portada y te voy a avisar los detalles de todo el hecho periodístico. Hoy es ya la red te está ganando esa exclusiva, ese monopolio y creo que es un golpe fuertísimo. Es decir, ¿qué tanto se están adecuando lo que decía Pastrana, Daniela Pastrana, periodistas de a pie, sobre qué tanto esa adecuación están ustedes consumiendo, viviendo? Porque creo que lo veo yo con mis alumnos. Yo les hablo de la tecnología, el cambio, y ellos nunca vivieron el papel, ¿no? Ya para ellos es el periodismo, no es periodismo digital, es el periodismo. Entonces, no sé, tenemos poco tiempo para este bloque, pero... Yo creo que hay un consenso ya, y sobre todo entre la gente que le está dedicando muchísimo tiempo a analizar esta transformación, esta metamorfosis que se está viviendo. Hay un consenso en que todavía nos falta un poquito de tiempo para poder definir el tipo de información que se está moviendo en las redes. Hoy es inevitable, Darío, Omar, hoy nadie que trabaje en un medio puede puede trabajar sin la herramienta que implican las redes sociales, la información que por ahí corre. Eso es información de calidad, eso es periodismo. Vuelvo, hay un consenso, no lo es todavía. Porque eso también nos daría como un salvoconducto de que lo que estamos haciendo, los que nos toca esta tarea, bueno, no importa, o sea, es de la misma calidad que está corriendo en las redes. No, es distinta, eso sí, nos tienen que responsabilizar, sea donde sea, sean todavía los impresos, sea radio, sea televisión, sean redes sociales. Ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es saltar a eso, es decir, que la calidad periodística que tenemos en los medios tradicionales, que ya se van a convertir en eso, en clásicos o tradicionales, llevarlo ahí, llevarlo a las redes. ¿Cuánto va a tardar? No sé. O sea, no hay tiempos, ¿no? Pero sí me parece que no hay manera de eludirlo. No hay manera de hacerse a un lado. Por otro lado, creo que quienes nos dedicamos a esto, y ese es un reto, es cómo hacemos que la gente siga leyendo. Y cuando digo que siga leyendo, no es un Twitter, ¿no? No son 80 caracteres, no son los mensajes en Facebook, no, que siga leyendo. Yo creo que esa es una apuesta que va más allá de los medios tradicionales. Y más, la gente sí lee, Darío. Sí, ¿no? O sea, la gente sí Pero piensa. regresas un poco al tema, ¿no? Vamos, La gente sí piensa. Sí, vamos un corte. Quédese con nosotros. Estamos aquí en Megáfono hablando con Jacinto Rodríguez Munguía. Quédese. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial. We official, we insane. My soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink. For the covenant we signed, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We
near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the faith we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Buenas noches, qué bueno que nos acompañan ahora en Sigma. Estamos, perdón, Sigma. Es el programa de Jacinto y Darío los lunes en Universo. Me sentí en confianza, me trasladé. Estamos en Megáfono, por Rompeviento Televisión por Internet, un flashback. Estamos hablando sobre prensa, democracia, tecnología, los rumores y toda esta competencia que tiene que ver con el periodismo y esa transformación que tiene que darse, ¿no? Porque, bueno, hablamos de que a lo mejor no hay tiempo para esta transformación, pero ya está. Y tiene que dar respuesta al periodismo frente a esta información superficial que corre en las redes sociales, ¿no? Por supuesto, qué bueno que entramos en una fase de crisis, por ese lado, por ese lado. La fase, el proceso de crisis que vive el periodismo, la libertad de expresión en México, enfocada en el periodismo y el ejercicio de los periodistas, nos da la oportunidad de construir un nuevo lenguaje. O sea, estamos hablando no estábamos preparados. Hay un discurso, hay una base discursiva que está legitimando o que le está dando sentido y explicación a lo que está ocurriendo. Eso nos lleva a revisar qué hicimos, qué no hicimos. Yo creo que tampoco podemos esperar mucho tiempo, que es momento, desde ese mismo lenguaje, ir construyendo nuevas acciones. Es como un médico decir, uy, no, tenemos el ébola y no estábamos preparados para ello. Bueno, pues ok, eso te da un margen de un tiempo muy determinado porque hay que combatir el ébola, combatir la enfermedad. Y lo mismo el periodismo. O sea, a mí ese discurso lo siento cómodo en términos de, uy, estamos ante una situación, toda la sociedad está en un proceso de shock, en un proceso de crisis nacional. Todas las profesiones, ¿no? También, no solo el diagnóstico me parece que ya lo tenemos, que hay un diagnóstico, si quieres, con muchas limitaciones, desde lo que tenemos, desde nuestra propia formación o de formación académica, periodística, tenemos un diagnóstico. ¿Qué hacemos a partir de ese diagnóstico? Yo creo que un reto fundamental es la investigación periodística, la investigación académica sobre periodismo, el análisis y que se esté aportando. Vamos, construyamos el futuro del periodismo. Creo que estamos en ese momento, estamos construyendo el futuro del periodismo desde lo que está ocurriendo en México. Esa frase es tuiteable. ¿Es tuiteable? Es tuiteable. Okay, esa frase es tuiteable porque ese es conocimiento. Y creo que tocas la neurona fundamental de lo que estamos hablando. Porque, Jacinto, mientras no estemos... Mira, te voy a poner un ejemplo y a la audiencia le quiero poner un ejemplo. La semana pasada, con esto de las redes sociales, Tamaulipas, la violencia contra el administrador de la red, que no se sabe nada, no hay información confirmada, los medios llevan ahí información bastante bueno, nada confirmado. Un agregador de noticias, un portal de noticias, sacó una nota diciendo presunto video, de presunta ejecución, de presunto administrador de Facebook. Joder. Sí. Pues de presunta información. ¿Me entiendes? Es eso, y es el elemento de confianza, porque a lo mejor yo veo una nota, veo en las redes sociales una información, pero yo luego busco a los medios de comunicación para que me confirmen, porque realmente los medios de comunicación sí se están jugando su credibilidad y de eso viven, ¿no? Yo como tuitero puedo sacar rumores y demás, pero no, el periodista no se puede dar ese lujo. Claro, y este ejemplo que les pongo es porque lo que tú estás diciendo es, no estamos pensando el futuro. Es decir, si ya caímos a lo ínfimo del presunto video, pues
por la inmediatez, por llenar, por sacar una nota ahí medio sexy de se amenaza al administrador de Facebook, pues entonces no estamos pensando el futuro y caemos en una nota que yo la pongo en la clase que doy, como verdaderamente, chicos, no hagan esto, güey. O sea, aprendan de la basura que también hay en la red. Y creo que eso es muy importante, pero lo dices tú bien, no estamos pensando el periodismo futuro. A ver, hace 30 años, que es lo que documenta esta parte de la historia de México, donde, bueno, las tensiones sociales te dan la oportunidad para mirar cómo se mueven todos los grupos, ¿no? Iglesia, empresarios, en este caso medios, ¿no? Lo que documenta la otra guerra secreta. Es decir, en ese momento se estaba construyendo el futuro de hoy. O sea, hace 30, 40 años se estaba construyendo lo que hoy está ocurriendo con los medios. Es decir, no es de hace 10 años cuando irrumpe el crimen organizado, donde aparecen los cárteles, donde... No fue un asunto de contexto internacional, donde en Colombia atacan a los cárteles y se desplazan a México. El ADN, el origen de este crimen organizado estaba hace 30, 40 años, 50 años. La pregunta que se hacen en Colombia los periodistas es la que tenemos que hacernos desde hace ya rato nosotros. ¿Dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los periodistas, estos que hoy siguen estando en los medios y muchos siguen siendo propietarios de los medios, cuando este crimen organizado estaba creciendo? Es decir, hace 40, 50 años se estaba construyendo el futuro del 2000, el 2010, el 2013. Miremos hacia adelante. Es decir, a partir de esta crisis que nos ocurre, ¿cómo construimos la historia del futuro del periodismo? Creo que ese es el momento. Tomando distancia, asumiendo las responsabilidades, construyendo este discurso que nos convirtió terriblemente mal en un poder. La prensa era un cuarto poder, los periodistas eran un cuarto poder, era un poder del mismo tamaño que el poder político. Entonces, los periodistas legitimaban al poder y el poder legitimaba al periodismo. Se sigue haciendo. ¿Qué hacemos los que no creemos en eso y no queremos eso? Pues desarmemos este discurso. Vamos cambiando la forma desde el discurso, desde cómo enunciamos las cosas, vamos nombrándolas de otra manera. Vamos hablando de responsabilidad personal, individual, con el otro. ¿Cuál es mi responsabilidad como ser humano, antes que periodista, como ser humano, con el otro, con el ciudadano, con el ser humano? Ese tipo de cosas no la tenemos en nuestra memoria, porque en nuestra memoria está el que el periodismo es una vía para hacerse famoso, para obtener premios, para ganar poder, ¿no? Es decir, hay toda una parafernalia. Ganar poder. Hay toda una parafernalia ahí hay un tema. discursiva. Y es un problema de cambio de mentalidad. Sí. Que las tecnologías no siempre... No cambia, ¿no? O sea, porque el rol social del periodismo, del periodista, es el mismo. O sea, las herramientas cambian, la velocidad cambia, pero lo que tú señalas es, volvamos al núcleo, a la parte fundacional del periodismo, el rol social que tiene y cómo apoya a la sociedad. Lo que estás diciendo, Jacinto, ¿no? Si me permites parafrasearte, porque bueno, Radito, es como parafrasear a un decano, ¿no? La licencia me la tomo, pero es nuestro programa, nada más. Joven decano. Pero no, creo que lo que estás diciendo es, el periodismo mexicano se descompuso hace 40 años. Sí. Y la descomposición que hoy Las tenemos, repercusiones que tenemos. la vamos a ver en 40 años. Entonces, más vale ese proceso de lo que vamos... Es decir, no sabemos la violencia que le está haciendo al periodismo. Claro. ¿Qué le está haciendo a los nuevos jóvenes? Que yo te puedo decir que en la Universidad Iberoamericana tiene la matrícula de periodismo ha caído. Y todos los que estudian periodismo quieren estudiar para dar deportes. Espectáculos, deportes. Es decir, ya hay esta descomposición de la que tú hablas, que venimos cargando, ya hay efectos muy claros. No, y en la vida de las redacciones, Darío, en la vida de las redacciones de muchos medios, la naturaleza del periodismo se ha modificado. La naturaleza. Es decir, lo que le da sentido al periodismo en algunas regiones del país se ha modificado. ¿Qué es eso? Tiene otros nombres. Bueno, hay que detectar y ponerle nombre a eso para saber qué hacemos frente a eso. O sea, yo creo que este es el momento
obligado de repensar, pero profundamente y todo el tiempo al periodismo. Discutámoslo, debatamos, enfrentémonos, confrontémonos como medios, porque eso también es, bueno, no hablemos de nosotros. En México, Darío, no hay investigación periodística sobre los medios. Eso Suficiente. 3, 4 libros y la mayoría son anécdotas. Yo y el poder, yo con el poder, no voy a decir nombres, pero eso es lo que más existe. Pero análisis, reflexión. ¿Por qué crees que ha faltado? Porque hace rato decían algo bien importante, la democracia, medios y sociedad. Yo creo que a los medios, lo digo con un convencimiento después de estos años y de mirar esta relación prensa y poder, estoy convencido de que al grupo social o de los grupos sociales que menos les importa una democracia de calidad es a los medios. O sea, no hay. ¿Quién acompañó? ¿Qué medios acompañan a este proceso democrático, Darío? Vámonos a ejemplos, la historia nos los da, no tenemos que inventarlos. España. Hay una prensa que acompaña a la democracia. ¿Quién acompaña a la democracia en términos de medios de comunicación? Perdón, Televisa. Los grandes medios. Los grandes medios son los que acompañaron a la democracia. ¿Les interesa una democracia de calidad? ¿Les interesa? No, yo digo que no. Entonces, si no tienes quien acompaña a la democracia, a los responsables de transmitir esta historia a la sociedad, ¿qué esperas? ¿Qué puedes esperar? ¿No? Tema fundamental de la democracia y la prensa. Estamos con Jacinto Rodríguez Munguía. Regresamos a Megáfono. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompimiento Televisión por Internet. Vea Megáfono, síganos cada semana aquí en esta su frecuencia. Omar dice que también se llama Sigma, pero en realidad, por favor, es Megáfono. Bueno, no se confunda, porque es que ustedes salen en todas partes. También. Ustedes salen en todas partes. También invitemos que escuchen a Sigma, es que claro, la confusión fue porque Jacinto y un servidor tenemos un programa en Ibero Radio, los lunes a las 4 de la tarde, que también abordamos muchos de estos temas. Entonces ahí
Era el anuncio subliminal. Yo espero que me inviten con el comercial, entonces. Jacinto, una frase bellísima que hiciste en el bloque anterior. Decías, ¿quién acompaña a la democracia? Refiriéndote a los medios de comunicación. Me parece, y la pregunta la lanzabas, ¿quién es? ¿Televisa? ¿Reforma? ¿Les interesa? Cerremos un poco la idea, es decir, ¿hay medios que les interesa o la pregunta le estás haciendo cínicamente con una respuesta ya clara de que no hay medios mexicanos que quieran darle seguimiento, fortalecer la democracia? No, es franca y es como parte de una convicción, resultado de esta como revisión histórica que he estado haciendo de los medios. Yo estoy convencido de que a los medios no les interesa una democracia en México. A ver, la transición, esta llamada transición al poder, todos los grupos sociales, incluida la Virgen de Guadalupe, dejó de ser intocable. Todos. El ejército, que era un grupo social o una parte del poder en México, era intocable. No se hablaba del ejército, de la iglesia, los obispos, los sacerdotes. Todos los grupos sociales se volvieron cuestionables por los medios de comunicación. Todos. El poder, los presidentes, los gobernadores. Se cayeron muchos mitos. Uno que no se cayó, y ahí está, y es intocable, son los medios de comunicación. Las grandes empresas de los medios de comunicación. ¿Cómo puede acompañarse? ¿Cómo podemos hablar de una transición a la democracia, una buena democracia, cuando un grupo social que es el que registra, lo que está quedando acá es la historia del futuro? Los historiadores vendrán a ver... Tú lo hiciste, ¿no? Irán a ver cómo se registró esa transición a la democracia. Claro. Y lo que menos van a encontrar es una autocrítica. La democracia, esta llamada democracia, pasó de lado de los medios. No entró a los medios, no ha entrado a los medios. Y lo que tenemos es esto. Bueno, con eso trabajemos. Ni modo, no hay de otra. Desde eso trabajemos, reconociendo, por lo menos esa es mi tesis, que no hubo una prensa que acompañara a la democracia. Que parte de esta dificultad, de esta larga transición que todavía nos queda, es que no hubo una prensa que se comprometiera con este concepto y con esta forma de vida llamada democracia. Muy bien, pues con eso yo les dije que íbamos a aprender con Jacinto. Sí, pues bueno, hablando de medios de comunicación, Jacinto, tú colaboras en la revista MX. Vamos a mandar un video para conocer más sobre esta revista y bueno, a lo mejor hablaremos después, retomaremos el trabajo que hace. Adelante, producción. A finales de septiembre del año 2005, un grupo de mexicanos de distintos ámbitos de la sociedad se agrupó con la idea de crear espacios informativos de interés público. Fue hasta octubre de ese mismo año que se constituyó formalmente Medios y Proyectos Ciudadanos. Un mes después, se dio a conocer el semanario MX. La revista MX ha ganado más de 25 premios periodísticos, tanto a nivel nacional como internacional. Entre estos se encuentra el Premio de Periodismo Ortega y Gasset, recibido en abril del 2012 por el trabajo Los Muchachos Perdidos, reportaje del periodista Humberto Padgett. Este mismo año, el reportaje La República Marihuanera, así gobiernan los templarios, publicado en agosto del 2011, ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, a cargo de los periodistas Humberto Padgett y Dalia Martínez. Según el jurado, este premio se otorgó al tratarse de un trabajo bien documentado que refleja la grave problemática que se vive en una zona de México dominada por el narcotráfico. Este reportaje también ganó el Premio Nacional de Periodismo 2011. El Premio Rey de España había sido anteriormente otorgado a la revista MX en el año 2011 por la serie fotográfica Las Venas Abiertas de Puerto Príncipe, que mostró un Haití destruido después del terremoto de enero del 2010. Este trabajo fue realizado por el fotógrafo mexicano Daniel Aguilar. Otro premio recibido por la revista MX es el Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, que reconoce los trabajos periodísticos que promueven y fomentan la sensibilización y el respeto al derecho de todas las personas a ser tratadas con igualdad. Este premio fue otorgado a la revista por el trabajo titulado Viudas de Guerra, realizado por la periodista Zoraida Gallegos. En diciembre del año 2012, la revista MX anunció junto con el fin de año un cierre de ciclo, prometiendo regresar en marzo de 2013 con una revista de mayor calidad y con un compromiso renovado.
MX buscará seguir ofreciendo un periodismo de excelencia, plural, crítico y cuya lealtad fundamental sea, como en sus inicios, para con los ciudadanos. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre periodismo en México con Jacinto Rodríguez Munguía. Jacinto, soy un lector, ávido lector del MX, una revista que, bueno, el video, la nota que acabamos de pasar, pues da cuenta de que, si me lo permites, es la revista más premiada en México. Es decir, con premios de la categoría como el Rey de España, Ortega y Gasset. Y aquí una provocación, ¿no? Es decir, ¿qué tanto en MX, con todo esta historia, ahorita ustedes han decidido hacer una pausa, repensarse, ¿no? Yo no conozco muchos ejemplos de medios que digan: paramos en diciembre del 2012, vamos a ver si merecemos estar, si nuestro análisis nos da para seguir publicando. Y a lo que voy es, en esta pausa, ustedes relanzan la revista MX el próximo lunes 4 de marzo, con una nueva cara, nuevo aire, bueno, ahorita nos dirás, pero la pregunta es, en esta segunda etapa de MX, después de 7 años de un periodismo de calidad, ahí los premios lo dicen, no lo digo yo, ¿qué tanto en MX, y retomo tu frase, qué tanto en MX están pensando el futuro del periodismo? Muchísimo, por lo menos es una necesidad. La ventaja de que sea una revista en esta primera etapa de 7 años en la cual quienes deciden portadas, contenidos, cabezas, etcétera, es un grupo de periodistas y no un empresario, y no un dueño, y no alguien que tiene su propia agenda y sus relaciones con el poder, dio este resultado. Está demostrado, 7 años después, está demostrado que se puede hacer buen periodismo, que la gente lee, que la gente le interesa, y que tenemos que pensar cómo hacemos el periodismo. El qué hay que hacerlo. Hay un debate ahí que dicen, bueno, la violencia no la podemos evitar, totalmente de acuerdo, no la podemos evitar. Y que no nos venga el gobierno a decir lo que tenemos que hacer, es cierto. No la vamos a evadir y no hay que esconderla. El asunto es cómo contamos esto. Y en MX, parte de este compromiso, si quieres pequeñito, un grano de arena en este mar, es creer que sí se puede aportar algo. Pequeñísimo, Darío, si quieres. Pequeñísimo, pero sí se puede aportar algo en este proceso de democracia. Es decir, hay que registrar lo que está pasando, hay que contarlo de otra manera y hay que creer y pensar y estar convencido de que la gente te consume y eso la llevará a pensar de otra manera. Hay que creerlo, y en MX eso, en estos 2 meses que nos dimos como una pausa, lo venimos platicando, lo repensamos, y de ahí la idea de seguir. Seguimos, regresamos el 4 de marzo, el próximo lunes, la nueva edición de la segunda época, si quieres llamarle así, de MX, donde en efecto le dimos una sacudida, nos dimos una sacudida, es necesaria una sacudida en todo sentido, contenidos, formato, diseño, imagen, todo manteniendo lo esencial, es decir, un buen periodismo con la idea de que desde ahí también se puede construir, aunque sea poquito, se puede construir una mejor democracia para México. Dándole seguimiento a la democracia. Yo quiero hacer una pregunta, yo sé que lo abordan, lo han abordado en otros espacios, también tú, Jacinto, pero ¿es fácil hacer periodismo de investigación en México? ¿Qué retos y obstáculos se tienen, no? Porque se habla de que sí, o sea, y también plantear provocadoramente la pregunta, ¿hay periodismo de investigación en México? Los mal llamados géneros periodísticos son como las novelas. Las novelas reflejan el momento que vive una sociedad. Son parte del pulso. Las novelas son eso. Los géneros periodísticos también. En los años 70, 80, uno de los llamados géneros periodísticos más socorridos fue la entrevista. No las grandes entrevistas, pero era la entrevista porque era darle la voz al poder. Todo el tiempo había entrevistas, todo el tiempo. Hoy hay muy pocas.
se movió esa pieza, pero no tenemos periodismo de investigación. No volvemos, ¿les interesa a los medios eso? No, porque hacer periodismo de investigación implica entrar en las entrañas. Es decir, el tiempo que te lleva una implica investigación... incomodidad hacia el contenido. O sea, implica no puedes... incomodidad primero para uno mismo. Si un reportero que se mete a las entrañas de un tema, al final va a encontrar que ahí está el ser humano. ¿Cómo lo abordas? Se llame poder político, se llame grupo social, se llame guerrilla, lo que sea, lo que encuentras es al ser humano. Y eso no es fácil, no es cómodo. Bueno, ya llevándolo a otro plano, a los medios no nos interesa mucho, no interesa mucho el periodismo de investigación, porque es ir a las entrañas de cómo se toman decisiones, de cómo se ejercen, de si lo que está ocurriendo es lo que le sirve o no a la sociedad. No lo hay, no es un buen momento para el periodismo de investigación, sin embargo se hace, y se hace como en casi todo el mundo, como se puede, cuando se puede, es como se hace. Y es una pena para el periodismo. Pues muy enhorabuena por esta segunda, etapa. Claro. Se nos acaba el tiempo. Dejamos muchos temas. Ojalá haya sido de su interés. Por favor, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Visiten nuestra página de internet, Compren MX. Verdaderamente la apuesta es por una audiencia crítica, una audiencia que lea. Lo mismo aquí en Megáfono. Muchísimas gracias, Jacinto. Muchísimas gracias. Ojalá regreses, porque quedaron muchísimos temas. Señores, a sus órdenes. Muchísimos temas. Omar, muchísimas gracias. Como siempre, los esperamos aquí la próxima semana en Megáfono. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.